encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de tu materia de contabilidad de contribuciones. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, referente a las obligaciones fiscales de las personas físicas y las personas morales. Esta atribución que se tiene, además de las obligaciones que te platico, se encuentran fundamentadas en el artículo 76 y artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero bueno, como conocemos, en México el sistema tributario establece diversas obligaciones fiscales tanto para las personas físicas y como las personas morales. Esto obviamente tiene como principal objetivo el cumplimiento del pago de los impuestos y sobre todo, pues bueno, las responsabilidades que tiene cada uno de estos dos tipos de personalidades. Ahora bien, el entender, ¿verdad?, las obligaciones que refiere a una persona física y a una persona moral, pues prevalecen de acuerdo al tipo de personalidad o características que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, la persona física la podemos definir como cualquier individuo que tiene capacidad jurídica y realiza actividades económicas como prestar servicios profesionales, realizar actividades empresariales o inclusive arrendar bienes inmuebles. Como a diferencia de una persona moral, que es una entidad jurídica que se encuentra conformada por una o varias personas físicas, las cuales se asocian para la realización de un fin común, como las sociedades mercantiles, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, entre otro tipo de empresas. Ahora bien, teniendo en cuenta cuáles son los tipos de personas físicas y las personas morales y sus actividades que derivan de esta atribución de la personalidad jurídica, debemos de tener en cuenta entonces cuál es el apego que tiene con respecto a las obligaciones del artículo 76 que está enfocada a las personas morales. Número 1. Llevar contabilidad y sobre todo conservar la documentación por un periodo mínimo de 5 años. Número 2. Expedir comprobantes fiscales digitales por internet y pues obviamente se requiere y es obligación expedirlos por cada una de las operaciones de las cuales generen ingresos y sobre todo pues que facilite la fiscalización por la parte de la autoridad tributaria. Además de ellos, cumplir con algunos que establece el artículo 29 y el artículo 29A del Código Fiscal Federal. Presentar declaraciones como la declaración anual partiendo de sus ingresos y ciertas deducciones que se tengan, contemplando utilidad fiscal, el impuesto del ejercicio para efectos del impuesto sobre la renta, entre otros conceptos. Además también se tienen en cuenta las declaraciones provisionales que son cuenta, ¿verdad?, de un impuesto anual y sobre todo pues este tipo de declaraciones provisionales se declara toda aquella cuota compensatoria que se tenga para efectos del impuesto sobre la renta. La retención y el entero de impuestos cuando las personas morales realicen pagos a terceros van a tener la obligación de efectuar retenciones de ISR y enterarlos al Servicio de Administración Tributaria en los plazos establecidos. También de la misma manera, las personas morales estarán obligadas a informar sobre operaciones relevantes, es decir, ciertas operaciones que se tengan con partes relacionadas o inclusive con inversiones que se tengan en el extranjero. Así, ¿verdad?, cualquier operación que pueda afectar a la base gravable de manera general. Siguiente obligación se refiere al dictamen fiscal, que pues bueno, en ello solamente existen algunos casos específicos donde se consideran obligaciones dentro de algunas empresas que lo tienen que realizar y sobre todo, verdad, que existen algunas otras empresas que lo puedan hacer de manera voluntaria, pero existen ciertos requisitos de acuerdo a este dictamen fiscal y sobre todo sabemos que tiene que ser hecho por un contador público certificado. Ahora bien, vamos por la otra parte que se refiere a las obligaciones del artículo 110 que se refiere a las personas físicas. Las personas físicas pueden ser todas aquellas que obtengan ingresos por salarios, actividades empresariales y profesionales, así como el arrendamiento de intereses, dividendos, enajenación de bienes, entre otros. Entre las obligaciones se pueden incluir la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, y sobre todo el mantener los datos de este RFC actualizados. Como la persona moral, así como la persona física, tiene la obligación también de expedir CFDIs por ingresos percibidos,
Todos aquellos, ¿verdad?, que realizan algún tipo de actividad empresarial o profesional estarán obligados a expedir este tipo de CFDIs. Otro tipo de obligaciones, también como las personas morales, tienen la obligación de presentar declaraciones fiscales tanto anuales como provisionales, del cual, ¿verdad?, pues se tenga en cuenta el impuesto a la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta y sobre todo, ¿verdad?, la declaración anual efectuada para sueldos y salarios, siempre y cuando pues excedan de ciertos límites como lo es la mayoría o ingresos acumulados anuales mayores a 400,000 pesos o en su caso pues tengan dos o más patrones. Solamente en este caso en específico, los demás regímenes fiscales sí tendrán la obligación de presentar declaración anual. Sobre todo aplicar la deducción de gastos permitidos, que también se convierte en otra obligación, ya que pueden deducir ciertos gastos como honorarios médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios, donativos y otros. Se pueden incluir aquí dentro de estos pues gastos dentales, funerarios, entre otros. También nos menciona la parte de las deducciones en el artículo 27 y 28 de la misma ley. Dentro de las obligaciones de las personas físicas en el artículo 110, también nos data a que una de sus obligaciones es retener y enterar impuestos. Las personas físicas que contratan servicios profesionales deberán retener y enterar el ISR correspondiente al SAT. Bueno, esto solamente en algunos casos específicos, y sobre todo dar el cumplimiento a las declaraciones informativas también, aquellas que se efectúan a través de terceros, como lo es la declaración informativa de operaciones y terceros, y sobre todo todas aquellas empresas, personas físicas que pues tengan inversiones en el extranjero deberán presentar las declaraciones informativas que así lo respecte. ¿Cuáles son algunas consecuencias que se tienen sobre el incumplimiento de las obligaciones fiscales? Multas y recargos, clausura de establecimiento, responsabilidad penal y sobre todo la suspensión de los sellos o certificados del Registro Federal de Contribuyentes. Y pues bueno, para dejar bien en claro y en cuenta cuáles son estas obligaciones fiscales que se tienen tanto para las personas físicas y para personas morales, sabemos que son esenciales para poder obtener un orden financiero y sobre todo en el marco tributario jurídico en México. Sobre todo el correcto cumplimiento de estas disposiciones puede garantizar la transparencia y sobre todo la equidad tributaria en el funcionamiento eficiente del sistema fiscal. Y pues bueno, esta es una clase más de tu materia de contabilidad de contribuciones, esperando que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.